Profecía de las épocas de Dios. Notablemente conocida es la profecía hallada en el año 1783 entre los papeles de un notario que había sido administrador del monasterio de Premol en Francia. Se atribuye a uno de sus monjes y dice así: y he aquí que el Espíritu me dijo que el triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y que cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol, y que fuertes ruidos y revoluciones se abaterían sobre la tierra hasta el día que él detuviese su marcha. Pero desgracia tras veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas, pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes, y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir las ovejas del rebaño. Desgracia tras veces desgracia a quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. No creo que haga falta añadir ningún comentario a esta profecía, atribuida a un monje anónimo del monasterio de Premol. Es suficientemente clara respecto al futuro que vislumbra. Esta profecía me ha inspirado a realizar el presente estudio al querer comprender e interpretar qué quieren decir las épocas de Dios. El triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol. Pero desgracia tras veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas. ¿Cómo podemos interpretar las épocas de Dios a las que se refiere la profecía de Premol, aplicando el sentido común y la lógica y la inteligencia? Si cada época va a definirse por el número de Dios y por el del apóstol, tendremos primero que asignar el número de Dios, que indudablemente es el 1. Los números de los apóstoles corresponderán a la sucesión del 1 al 12, asignando a su número cardinal su correspondiente ordinal. Necesitaremos también que asignar una duración a una época, entendida como una unidad de tiempo, que en principio la definiremos como década por ser la primera palabra o la más importante o corriente que designa una sucesión larga de tiempo. Veamos qué sucede. A Dios le asignamos el 1, a los apóstoles su número ordinal de la sucesión del 1 al 12. Definiremos una época estándar como una década, 10 años. ¿A partir de cuándo debemos empezar a contar las épocas a las que se refiere esta profecía? Indudablemente a partir de la muerte de Jesús, que salvando los errores históricos reales, muere a los 33 años, por lo tanto, en la acepción más vulgar de la gente, muere en el año 33 de nuestra era. Poco importa para el objeto de este estudio numerológico que Jesús naciera realmente en el año 6 antes de Jesucristo, en la época que Quirino era gobernador romano en Siria, y que muriera en el año 30 de nuestra era a los 37 años de edad. Las épocas de Dios. Nombre del apóstol y duración de la época en años. Época de Jesús, 33 años, del año 6 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Apóstol primero, Pedro, 110 años, del año 34 al 144. Apóstol 2, Andrés, 120 años, del año 145 al 265. Apóstol 3, Santiago, 130 años, del año 266 al 396. Apóstol 4, Juan, 140 años, del año 397 al 537. Apóstol 5, Felipe, 150 años, del año 538 al 688. Apóstol 6, Bartolomé, 160 años, del año 689 al 849. Apóstol 7, Tomás, 170 años, del año 850 al 1020. Apóstol 8, Mateo, 180 años, del año 1021 al 1201. Apóstol 9, Santiago, 190 años, del año 1202 al 1392. Apóstol 10, Tadeo, 200 años, del año 1393 al 1593. Apóstol 11, Simón, 210 años, del año 1594 al 1804. Y finalmente Apóstol Judas, el apóstol número 12, 220 años, del año 1805 al 2025. Pero desgracia tras veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas, decía la profecía. Efectivamente, la época de Judas a la que se refiere esta profecía va desde el año 1805 al año 2025 si contamos el nacimiento de Cristo como año cero, y hasta el 26 si lo contamos como año 1. Para encontrar cada valor de la duración de una época de Dios, el primer número representa el número de Dios, el 1, el segundo el cardinal de cada apóstol transformado en su ordinal,
y el tercero siempre es una década, es decir, el 10. Así, por ejemplo, si escogemos el apóstol sexto, Bartolomé, cuando digo que la época dura 160 años, el 1 es Dios, el 6 es el apóstol y el 0 los 10 años de una década. Si cogemos la época de Simón, el número 11º de los apóstoles, según la clasificación de Mateo 10:2, será una duración de 210 años. El 2 es la suma del número de Dios, el 1, más la decena, que representa el primer 1 del número 11, que representa el apóstol. Y el 1 es la unidad del 11 del apóstol y el 0 la decena ya comentada. Lo sorprendente de este estudio es que la época de Dios del último apóstol Judas acaba en el año 2026. Una coincidencia realmente asombrosa con la profecía de Daniel 12 y que hasta la fecha no lo había encontrado en ningún otro libro. ¿Qué dice la profecía sobre esta época? Pero desgracia tres veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas, pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir a las ovejas del rebaño. Desgracia tres veces desgracia a quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. Demasiadas coincidencias para no ser verdad. Mientras el mundo sigue sin hacer caso a tantos avisos. ¿Por qué? Más información en la web www.lasguerrasmesianicas.com.